Guardias, saquen a este hombre de mi oficina. La frase cayó como un golpe seco en medio de la sala de juntas. Nadie respiró. Los ejecutivos que estaban sentados alrededor de la mesa de cristal levantaron la mirada con una mezcla de sorpresa y vergüenza ajena. Las secretarias se quedaron inmóviles junto a la puerta. Un joven asistente bajó los ojos, incapaz de sostener la escena. Y en el centro de todo, de pie junto al ventanal que daba a la avenida Reforma, Ernesto Vargas sostuvo con ambas manos su viejo sombrero gris, como si aquel pedazo de fieltro gastado fuera lo único que le quedaba para no derrumbarse. Frente a él, su hijo. Adrián Vargas. 40 años. Traje azul oscuro hecho a medida. Reloj suizo. Zapatos italianos. Mandíbula apretada. Ojos fríos. La clase de hombre que no levantaba la voz porque había aprendido que el poder verdadero no necesitaba gritar. Solo ordenar. Adrián, murmuró Ernesto, con la voz rota. Solo vine a hablar contigo 5 minutos. El hijo soltó una risa breve, seca, casi elegante en su crueldad. ¿5 minutos? Papá, esta empresa factura millones. Aquí no entran personas a hablar 5 minutos porque se les ocurre. Hay protocolos. Hay jerarquías. Hay respeto. Ernesto parpadeó lentamente. Respeto. Aquella palabra, pronunciada por su propio hijo, le atravesó el pecho con una ironía insoportable. Soy tu padre, dijo él, apenas audible. Adrián apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Todos los presentes pudieron ver el desprecio en su mirada. Y yo soy el director general de esta compañía. No confundas la sangre con autoridad. Al fondo de la sala, una mujer elegante observaba la escena con una expresión imposible de descifrar. Era Rebeca, la esposa de Ernesto y madre de Adrián. Llevaba un vestido blanco perla, joyas discretas y esa postura de superioridad que había perfeccionado durante años. No dijo nada. Ni una palabra. Solo miró a su esposo como se mira a un mueble viejo que alguien olvidó retirar. Ernesto la buscó con los ojos. Rebeca, dile algo. Ella tardó unos segundos en responder. Luego acomodó lentamente el broche de su chaqueta y dijo: Ernesto, no hagas más difícil esto. Adrián tiene razón. Este no es tu lugar. El silencio posterior fue más cruel que cualquier insulto. Ernesto sintió que una parte de sí mismo, una parte antigua y cansada, terminaba de quebrarse. No era la primera vez que lo humillaban. No era la primera vez que su familia le recordaba que ya no lo consideraban útil. Pero aquella mañana había algo distinto. Aquella mañana no estaban en la sala de su casa, ni en una cena privada, ni en un pasillo donde las palabras podían morir sin testigos. Aquella mañana lo estaban destruyendo delante de la empresa que él mismo había levantado ladrillo por ladrillo. Adrián levantó la mano sin mirarlo. 2 guardias de seguridad entraron en la sala. Uno de ellos, un hombre robusto llamado Ramiro, se quedó pálido al reconocer a Ernesto. Hacía más de 20 años trabajaba en el edificio. Había visto a ese hombre llegar antes que todos, salir después que todos, revisar planos en la madrugada, cargar cajas cuando no había presupuesto para mudanzas, consolar empleados despedidos, prestar dinero a secretarias enfermas, caminar por los pasillos sin exigir reverencias. Ramiro no se movió. Señor Adrián, dijo con incomodidad. Es don Ernesto. Adrián giró la cabeza lentamente. No te pedí una biografía, Ramiro. Te di una orden. El guardia tragó saliva. Ernesto levantó una mano, no para defenderse, sino para ahorrarles a otros la vergüenza de tocarlo. No hace falta, susurró. Sé caminar solo.
Se dirigió hacia la puerta con pasos lentos. Cada paso parecía pesarle años. Al pasar junto a la mesa, algunos empleados bajaron la vista. Otros fingieron revisar papeles. Nadie se atrevió a hablar. Nadie, excepto una voz joven que tembló desde el fondo. Abuelo. Era Camila. La hija de Adrián. 17 años. Cabello castaño recogido en una coleta, uniforme escolar todavía bajo un blazer negro que seguramente le habían puesto para verse presentable en la reunión familiar de la empresa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Adrián la fulminó con la mirada. Camila, cállate. La muchacha apretó los labios, pero no bajó los ojos. Ernesto la miró apenas un segundo. En ese segundo hubo más amor que en todos los discursos que su familia había pronunciado durante años. Está bien, mi niña, dijo él con una ternura que partió el aire. No llores por mí. Y salió. El pasillo principal de Vargas Constructora parecía más largo que nunca. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de proyectos emblemáticos, puentes, hospitales, torres residenciales, escuelas, carreteras. Ernesto reconocía cada una. En muchas de esas obras había dejado no solo su esfuerzo, sino también su salud, sus madrugadas, su juventud. En la recepción, los empleados guardaron silencio al verlo pasar. Una secretaria mayor se llevó una mano a la boca. Un mensajero se quitó la gorra. Alguien murmuró don Ernesto con un dolor discreto. Pero él no respondió. Al llegar al ascensor, presionó el botón de bajada. Las puertas metálicas reflejaron su rostro, 70 años, barba blanca cuidadosamente recortada, ojos cansados, traje humilde pero limpio. Parecía un visitante viejo, un hombre fuera de lugar en un edificio moderno que ya no reconocía a sus fundadores. Cuando las puertas se cerraron, Ernesto se permitió cerrar los ojos. Solo entonces respiró. Solo entonces sintió el temblor en sus manos. Pero para entender cómo se llegó a ese momento, hay que volver atrás. Mucho atrás. Antes de los trajes caros, antes de las juntas, antes de la arrogancia de Adrián, antes de que Rebeca aprendiera a mirar a su esposo como si fuera un error que ya no podía corregirse. Hay que volver a una tarde de lluvia, 38 años antes, cuando Ernesto Vargas todavía no era un anciano humillado en su propia empresa, sino un hombre joven con las manos llenas de cemento y el corazón lleno de promesas. En aquel entonces, Ernesto trabajaba como maestro de obra en una constructora pequeña al sur de la ciudad. No tenía títulos universitarios ni contactos importantes. Lo que tenía era una inteligencia práctica, una honestidad casi obstinada y una capacidad de trabajo que asombraba incluso a los ingenieros. Llegaba antes de que amaneciera. Revisaba niveles, calculaba materiales, corregía errores de planos que otros no veían. Si un muro quedaba mal, lo hacía tirar y levantar de nuevo. Si un proveedor intentaba entregar cemento de menor calidad, lo enfrentaba sin miedo. Si un trabajador tenía problemas en casa, Ernesto era el primero en prestarle dinero, aunque eso significara caminar él mismo varias cuadras para ahorrar el pasaje. Fue en una obra de apartamentos donde conoció a Rebeca Salvatierra. Ella era la hija de un pequeño empresario inmobiliario. Tenía 26 años, estudiaba administración y visitaba la obra con tacones imposibles, carpetas bajo el brazo y una seguridad que deslumbraba. Ernesto, que entonces tenía 32, la vio discutir con un ingeniero sobre presupuestos y pensó que nunca había conocido a una mujer tan decidida. Rebeca no era cálida. Nunca lo fue. Pero tenía una belleza afilada, una ambición luminosa, una manera de hablar que hacía sentir a los demás que el mundo podía ser conquistado si uno estaba dispuesto a pagar el precio. «Usted es Ernesto, ¿verdad?», le preguntó un día, mientras él revisaba una columna.
Sí, señorita. Mi padre dice que usted es el único en esta obra que no intenta engañarlo. Ernesto se limpió las manos en el pantalón y sonrió con timidez. Engañar al patrón es fácil. Lo difícil es dormir tranquilo después. Rebeca lo observó con una curiosidad que él confundió con admiración. ¡Qué forma tan antigua de pensar! Puede ser, respondió él. Pero me ha servido. Ella sonrió apenas. Esa sonrisa fue suficiente para cambiarle la vida. Durante meses, Rebeca se acercó cada vez más a él. Le pedía explicaciones sobre la obra, le preguntaba por materiales, por proveedores, por permisos. Ernesto se sentía halagado. No estaba acostumbrado a que una mujer como ella lo escuchara con atención. Y cuando Rebeca empezó a esperarlo al final de la jornada para tomar café en una fonda cercana, él creyó que el destino, por fin, le estaba ofreciendo algo hermoso. Se casaron 2 años después. La boda fue sencilla. Rebeca habría querido un salón más elegante, una fiesta más grande, invitados más importantes. Pero su padre había enfermado y los negocios familiares estaban en problemas. Ernesto no dudó. Vendió el terreno que había heredado de su madre, juntó sus ahorros, pidió un préstamo y ayudó a cubrir deudas que no eran suyas. No tienes que hacer esto, le dijo Rebeca aquella noche, aunque sus ojos no mostraban resistencia verdadera. Ernesto le tomó las manos. Ahora somos una familia. Tus problemas son mis problemas. Ella lo abrazó. Él sintió que aquel abrazo era amor. Tal vez lo fue. Tal vez, en algún rincón de su juventud, Rebeca lo amó a su manera. O tal vez solo había encontrado en Ernesto a un hombre noble, útil y dispuesto a cargar pesos ajenos sin pedir reconocimiento. Con el tiempo, el pequeño negocio inmobiliario de los Salvatierra terminó quebrando. El padre de Rebeca murió dejando más deudas que bienes. Fue entonces cuando Ernesto propuso algo que cambiaría sus vidas. Podemos empezar nosotros, dijo una noche, sentado en la mesa de la cocina, con planos extendidos sobre un mantel de flores. Una constructora pequeña. Remodelaciones primero. Casas después. Yo conozco obreros buenos. Tú sabes de administración. Podemos hacerlo bien. Rebeca lo miró con escepticismo. ¿Una empresa? Ernesto, tú no eres empresario. Él bajó la vista hacia los planos. No se ofendió. Estaba acostumbrado a que la gente confundiera humildad con incapacidad. No todavía, respondió. Pero puedo aprender. Y aprendió. Aprendió a negociar contratos. A leer leyes. A tratar con bancos. A calcular costos con una precisión que sorprendía a los contadores. Trabajó domingos, festivos, madrugadas. Rebeca se encargaba de la imagen pública, de las reuniones con clientes, de hablar bonito en oficinas con aire acondicionado. Ernesto se quedaba en las obras, bajo el sol, con casco y botas, resolviendo lo que nadie más podía resolver. Así nació Vargas Constructora. El nombre lo eligió Rebeca. Suena fuerte, dijo. Suena serio. Ernesto se emocionó al ver por primera vez el logotipo impreso en una carpeta. Vargas Constructora. Su apellido. Su sueño. Su promesa de que algún día su familia tendría seguridad, dignidad y futuro. A los 3 años nació Adrián. Ernesto lloró cuando lo tuvo en brazos. Lloró con una intensidad que avergonzó un poco a Rebeca, que le pidió en voz baja que se calmara porque las enfermeras estaban mirando. Pero él no podía. Aquel niño pequeño, de puños cerrados y rostro rojizo, era para él la prueba de que todo sacrificio tenía sentido. Mi hijo nunca va a pasar necesidades, susurró junto a la cuna. Nunca. Y cumplió.
Adrián creció entre comodidades que Ernesto jamás había conocido. Las mejores escuelas. Clases de inglés. Vacaciones en la playa. Ropa de marca. Computadoras cuando todavía eran un lujo. Y aunque Ernesto pasaba largas horas trabajando, siempre encontraba la manera de estar presente. Llegaba cansado, con la camisa impregnada de polvo, y aún así se sentaba en el suelo para armar castillos de bloques con su hijo. Papá, cuando sea grande quiero ser como tú, decía Adrián a los 6 años, mientras intentaba ponerse un casco amarillo demasiado grande para su cabeza. Ernesto reía. Ojalá seas mejor que yo, hijo. No sabía entonces que aquella frase, repetida con amor, se convertiría algún día en una profecía amarga. Porque Adrián sí llegó más alto. Estudió en universidades privadas. Hizo una maestría en Estados Unidos. Aprendió a hablar de inversiones, expansión, liderazgo, fusiones y mercados internacionales. Pero en el camino perdió algo que Ernesto jamás pudo enseñarle con palabras: la gratitud. La primera grieta apareció cuando Adrián tenía 19 años. Era una cena familiar. Rebeca había invitado a varios socios importantes al nuevo hogar que habían comprado en Las Lomas, una casa amplia, moderna, con jardín y ventanales enormes. Ernesto estaba orgulloso. Había supervisado personalmente cada detalle de la construcción. Para él, aquella casa no era un símbolo de riqueza, sino el refugio que siempre quiso ofrecer a su familia. Durante la cena, uno de los invitados preguntó: «Adrián, ¿y tú planeas seguir los pasos de tu padre?». El joven, vestido con saco negro y una corbata que Rebeca le había elegido, sonrió con una seguridad nueva. «Bueno, mi papá sabe mucho de obra. Pero yo quiero llevar la empresa a otro nivel. Profesionalizarla. Sacarla de esa mentalidad artesanal». La palabra quedó suspendida sobre la mesa. Artesanal. Ernesto la escuchó y sonrió apenas, fingiendo que no le dolía. Rebeca no corrigió a su hijo. Al contrario, lo miró con orgullo. «Adrián tiene una visión muy moderna», dijo ella. «La empresa necesita sangre nueva». Sangre nueva. Como si la vieja sangre de Ernesto, derramada durante décadas en cimientos, escaleras y vigas, ya no sirviera. Después de esa noche, las frases cambiaron de tono. Antes Rebeca decía: «Ernesto fundó la empresa conmigo». Luego empezó a decir: «Ernesto ayudó mucho al principio». Más tarde, «Ernesto conoce bien la parte operativa». Y finalmente, cuando Adrián asumió cargos directivos, la frase se convirtió en algo más pequeño, casi invisible. «Ernesto ya está retirado de las decisiones importantes». Pero Ernesto nunca se había retirado. Lo fueron apartando. Primero le quitaron la oficina del piso ejecutivo. Rebeca dijo que era una reorganización temporal, que los nuevos directores necesitaban espacio, que él estaría más cómodo en una oficina pequeña junto al archivo técnico. «Ahí tendrás tranquilidad», le aseguró. Tranquilidad. Después le retiraron la asistencia en reuniones estratégicas. «Son temas muy financieros, papá», le explicó Adrián. «Te aburrirías». Luego dejaron de consultarle sobre proyectos. «Los sistemas nuevos son complicados», decía su hijo. «Mejor descansa». Y finalmente, un lunes por la mañana, Ernesto llegó al edificio y descubrió que su tarjeta de acceso ya no abría ciertas puertas. Fue Ramiro, el guardia, quien se acercó avergonzado. «Don Ernesto, me dijeron que ahora su acceso es solo para planta baja, archivo y cafetería». Ernesto sintió un frío en el pecho, pero asintió. Debe ser un error. No era un error. Era una decisión. Esa misma noche, en la cena, intentó hablarlo.
Rebeca estaba revisando mensajes en su tableta. Adrián hablaba por teléfono en la terraza. Camila, que entonces tenía 15 años, hacía tarea en silencio al otro extremo de la mesa. Hoy mi tarjeta no abrió el piso ejecutivo, dijo Ernesto con calma. Rebeca no levantó la vista. Sí. Adrián ordenó actualizar los accesos. No me avisaron. Se nos habrá pasado. Ernesto respiró hondo. Rebeca, sigo siendo parte de la empresa. Ella dejó la tableta sobre la mesa y lo miró con cansancio, como si estuviera explicando algo obvio a un niño testarudo. Ernesto, nadie está negando lo que hiciste en el pasado. Pero tienes que entender que las empresas cambian. Adrián necesita libertad para dirigir sin interferencias sentimentales. ¿Interferencias sentimentales?, repitió él. Sí. Tú te encariñas con empleados, con proveedores, con métodos viejos. No se puede dirigir una empresa moderna desde la nostalgia. Camila levantó la vista, incómoda. Abuela, pero el abuelo sabe mucho. Rebeca sonrió con condescendencia. Claro que sabe, cariño. Pero saber mucho de cómo se hacían las cosas antes no significa saber cómo deben hacerse ahora. Ernesto miró a su nieta y trató de sonreírle, para que no se preocupara. Pero por dentro sintió una soledad inmensa. Una soledad que no venía de estar solo, sino de estar rodeado de personas que ya habían decidido borrarlo. Los meses siguientes fueron peores. En la casa, Adrián comenzó a tratarlo con una impaciencia cada vez más abierta. Si Ernesto opinaba sobre alguna noticia económica, su hijo soltaba un suspiro. Papá, por favor. No repitas lo que escuchas en la radio. Si preguntaba por un proyecto, Adrián respondía. No entenderías la estructura financiera. Si sugería revisar la calidad de ciertos materiales. Su hijo se burlaba. Ya no estamos en 1985. Hay certificaciones, auditorías, software. No necesitamos que vayas a oler el cemento. Rebeca no solo no lo defendía. A veces añadía golpes más finos. Ernesto, deberías buscar un pasatiempo. Jardinería, dominó, algo de tu edad. Su edad. Como si los años fueran una enfermedad vergonzosa. Pero lo que más le dolía no era la arrogancia de Adrián ni la frialdad de Rebeca. Lo que más le dolía era ver a su familia convencida de que él no sabía nada, de que su silencio era ignorancia, de que su paciencia era debilidad. Porque Ernesto sí veía. Veía demasiado. Veía facturas infladas. Veía proveedores nuevos que cobraban el doble por materiales de menor calidad. Veía contratos firmados con empresas recién creadas, cuyos dueños parecían tener relación con amigos de Adrián. Veía empleados antiguos despedidos sin indemnización justa. Veía cómo los proyectos se vendían con promesas imposibles y cómo la reputación de Vargas Constructora empezaba a agrietarse bajo una capa brillante de publicidad. Una tarde, mientras revisaba papeles viejos en el archivo, encontró algo que lo inquietó. Era una copia de un contrato de suministro para el complejo residencial Santa Lucía, uno de los proyectos más grandes del año. El precio del acero estructural era absurdo. Demasiado alto. Ernesto conocía el mercado. Podía no manejar el lenguaje moderno de los ejecutivos, pero sabía cuánto costaba levantar un edificio. Y aquello olía mal. Guardó una copia en su viejo maletín de cuero. No por venganza. Por precaución. Esa fue la primera copia. Después vinieron otras. Correos impresos que alguien dejaba olvidados. Minutas de reuniones. Reportes de calidad alterados. Fotografías de grietas en columnas que los nuevos gerentes intentaban minimizar. Y nombres. Muchos nombres repetidos en sociedades distintas.
Ernesto no hablaba, pero observaba. Cada noche, después de cenar solo en la cocina porque Rebeca prefería comer en su habitación y Adrián casi nunca estaba, subía a su pequeño estudio y guardaba los documentos en carpetas ordenadas con una paciencia casi dolorosa. Camila lo descubrió una noche. «Abuelo, ¿qué haces?» Ernesto cerró lentamente una carpeta. «Ordeno papeles viejos». Ella entró sin pedir permiso. Era la única persona que todavía se atrevía a invadir su espacio con cariño. «No son viejos», dijo, mirando los documentos. «Son de la empresa». Ernesto la observó. Camila había heredado algo de él, aunque nadie lo reconociera, esa forma de mirar los detalles, de escuchar lo que otros callaban. «Hay cosas que no están bien», admitió él. «¿Mi papá está haciendo algo malo?» La pregunta lo golpeó. Ernesto no respondió de inmediato. Afuera, la ciudad brillaba detrás de la ventana. Luces frías, edificios altos, autos moviéndose como insectos luminosos. Dentro de aquel cuarto, un abuelo intentaba encontrar palabras que no destruyeran la imagen que una nieta tenía de su padre. «Tu papá está tomando decisiones peligrosas», dijo al fin. «A veces la ambición hace que la gente crea que las reglas son obstáculos». Camila se sentó frente a él. «Mi papá te trata horrible». Ernesto bajó la mirada. «Es tu padre. No hables así de él». «Pero es verdad». «La verdad también puede lastimar si se dice con rabia». Camila apretó los puños sobre las rodillas. «¿Y tú por qué no te defiendes?» Ernesto sonrió con tristeza. «Porque todavía estoy tratando de salvar algo». «¿La empresa?» Él negó lentamente. «La familia». Camila sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Se levantó y rodeó el escritorio para abrazarlo. Ernesto cerró los ojos al sentir los brazos de su nieta alrededor del cuello. A veces, ese abrazo era lo único que lo mantenía entero. Pero incluso Camila no sabía toda la verdad. Nadie la sabía. Ni Adrián. Ni Rebeca. Ni los directivos que caminaban por Vargas Constructora creyendo que el anciano de traje gastado era una reliquia tolerada por lástima. La verdad dormía en una caja fuerte dentro de una notaría antigua del centro histórico. La verdad estaba escrita en documentos firmados décadas atrás. Cuando Vargas Constructora apenas era una empresa pequeña y Rebeca, temiendo perderlo todo por las deudas heredadas de su padre, aceptó una estructura legal que luego prefirió olvidar. La verdad era sencilla. Y devastadora. Ernesto Vargas no había sido ayuda del pasado. No había sido parte operativa. No había sido el esposo de Rebeca ni el padre del director. Ernesto Vargas era el propietario mayoritario de Vargas Constructora. Pero él nunca había usado esa verdad como arma. Durante años dejó que Rebeca apareciera como presidenta. Dejó que Adrián creyera que el camino estaba libre. Dejó que el mundo aplaudiera a otros mientras él permanecía en silencio. Lo hizo porque pensaba que el poder, cuando se exhibe demasiado, pudre el corazón. Lo hizo porque amaba a su familia. Lo hizo porque creyó, ingenuamente, que nadie necesitaría ser obligado por documentos a respetar al hombre que había dado todo por ellos. Se equivocó. Y aquella mañana, mientras Adrián todavía no lo sabía, el destino ya caminaba hacia la puerta principal de Vargas Constructora en forma de un abogado anciano, con un portafolio negro y una carta notarial que cambiaría todo. Pero antes de que ese abogado llegara, antes de que la sala de juntas quedara en silencio por segunda vez, antes de que Adrián descubriera que acababa de expulsar de la empresa al único hombre que podía quitárselo todo, Ernesto todavía tendría que bajar en aquel ascensor, cruzar el vestíbulo bajo las miradas avergonzadas de los empleados y enfrentar el dolor más profundo de su vida. Aceptar que su propio hijo ya no lo veía como padre.
sino como estorbo. El ascensor descendió lentamente. Ernesto Vargas miraba los números rojos cambiar sobre la puerta metálica: 18, 17, 16. Cada piso que bajaba parecía arrancarle un recuerdo. En el piso 15 había estado su primera oficina formal, cuando Vargas Constructora aún olía a pintura fresca y esperanza. En el 12 habían celebrado la firma del contrato para construir el Hospital San Gabriel, una obra que le había costado noches sin dormir, discusiones con inspectores y una neumonía que casi lo deja en cama para siempre. En el 9 había abrazado a Adrián cuando volvió de Estados Unidos con su maestría, diciéndole con orgullo: «Todo esto será tuyo algún día, hijo, si aprendes a cuidarlo». Ahora esa frase regresaba como una burla cruel. Las puertas se abrieron en la planta baja. El vestíbulo estaba lleno de empleados, clientes y mensajeros que fingían no mirar. Pero todos miraban. Siempre se mira cuando un hombre cae. Siempre se guarda silencio cuando la vergüenza ajena se vuelve demasiado incómoda. Ernesto avanzó despacio, con el sombrero entre las manos. Ramiro, el guardia, lo siguió unos pasos sin saber qué decir. «Don Ernesto, perdóneme». Ernesto se detuvo. Miró al hombre con una calma que no parecía posible después de lo ocurrido. «Usted no hizo nada malo, Ramiro. Pero yo debí». «Usted tiene una familia que mantener», lo interrumpió Ernesto con suavidad. «No cargue con culpas que no son suyas». Ramiro bajó la cabeza. En la recepción, una joven secretaria llamada Lucía se levantó de golpe. Tenía los ojos húmedos. Ernesto la recordaba bien. 3 años atrás, cuando su madre enfermó, él había pagado discretamente parte del tratamiento sin decirle a nadie. Lucía nunca supo de dónde había salido aquel dinero, pero siempre lo sospechó. «Don Ernesto, ¿quiere que le pida un taxi?» Él sonrió apenas. «Gracias, hija. Voy a caminar un poco». La puerta giratoria se abrió frente a él y el ruido de la ciudad lo recibió con brutal indiferencia: bocinas, motores, voces, pasos apresurados. Para el mundo, aquella mañana era una mañana cualquiera. Para Ernesto, era el día en que su hijo había terminado de enterrarlo en vida. Caminó hasta una banca frente al edificio y se sentó. Desde allí miró la torre de Vargas Constructora. 22 pisos de vidrio oscuro. Su apellido en letras plateadas. Su vida convertida en monumento a la ingratitud. Sacó del bolsillo interior de su saco una fotografía vieja. En ella aparecía Adrián de niño. Quizá con 7 años, sentado sobre una pila de ladrillos con un casco amarillo torcido sobre la cabeza. Ernesto estaba a su lado, más joven, más fuerte, con el rostro quemado por el sol y una sonrisa enorme. Rebeca había tomado esa foto durante la construcción de las primeras oficinas. Adrián había escrito detrás, con letra infantil: «Cuando sea grande voy a construir contigo, papá». Ernesto pasó el pulgar sobre aquellas palabras. No lloró. A veces el dolor llega a un punto en que las lágrimas ya no alcanzan. Solo queda una quietud extraña. Una especie de silencio interior en el que el alma deja de defenderse. Su teléfono vibró. Era Camila. Ernesto respondió. «Abuelo, ¿dónde estás?» La voz de la joven estaba rota. «Enfrente del edificio, mi niña. No te vayas. Por favor, no te vayas. Estoy bajando. Camila, no quiero que discutas con tu padre». «No me importa». «A mí sí». Ella guardó silencio. Luego susurró. «Lo que hizo fue horrible». Ernesto cerró los ojos. Sí. Fue la primera vez que lo admitió en voz alta. «Abuelo. Pero no dejes que su error te envenene el corazón».
La rabia parece fuerza al principio, pero después se vuelve una casa sin ventanas. Camila no respondió. Solo se escuchó su respiración agitada. Quédate donde estás, dijo ella al fin. Voy contigo. La llamada se cortó. Ernesto guardó el teléfono y volvió a mirar el edificio. Arriba, en la sala de juntas, Adrián intentaba continuar como si nada hubiera ocurrido. Bien, dijo, acomodándose la corbata. Ahora que la interrupción terminó, volvamos al punto principal. Como les decía, el proyecto Santa Lucía requiere una decisión inmediata. Los presentes evitaron mirarlo. Nadie quería ser el primero en mencionar la escena. Rebeca se mantuvo sentada a su derecha, rígida, con el rostro sereno. Había aprendido a conservar la elegancia incluso en la crueldad. Adrián señaló la pantalla. Necesitamos aprobar el cambio de proveedor de acero y cerrar hoy mismo la transferencia del paquete accionario secundario. Con eso tendremos margen para renegociar deuda y abrir la ronda de inversión. Un socio minoritario, el ingeniero Mateo Duarte, carraspeó. Adrián, antes de votar, creo que deberíamos revisar los informes técnicos. Hay observaciones sobre la calidad del material. Adrián lo miró con fastidio. Mateo, esos informes son exageraciones de supervisores antiguos que no entienden cómo funciona la optimización de costos. No es optimización si compromete seguridad. El rostro de Adrián se endureció. Cuidado con tus palabras. Mateo no bajó la mirada. Estoy cuidando la empresa. El ambiente se tensó. Rebeca intervino con voz fría. No perdamos tiempo. La junta fue convocada para aprobar, no para dramatizar. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Todos giraron la cabeza. Un hombre mayor, de cabello blanco, traje gris oscuro y portafolio negro entró acompañado por Lucía, la secretaria. Ella parecía nerviosa. Disculpen la interrupción, dijo el hombre. Soy el licenciado Samuel Ledesma, notario público y representante legal del señor Ernesto Vargas. Adrián frunció el ceño. Esta es una reunión privada. Lo sé, respondió Ledesma. Por eso he venido. Adrián soltó una risa de incredulidad. No sé qué le habrá contado mi padre, licenciado, pero no tenemos tiempo para caprichos emocionales. Él ya no forma parte de la dirección. El abogado lo observó con serenidad. Eso es jurídicamente falso. El silencio cayó de golpe. Rebeca se enderezó en su silla. Samuel, dijo ella, reconociéndolo al fin. El abogado la miró. Señora Rebeca. Adrián alternó la vista entre ambos. ¿Se conocen? Rebeca tardó demasiado en responder. Fue notario de la familia hace muchos años. Fui el notario que constituyó Vargas Constructora, corrigió Ledesma. Y también fui quien protocolizó la estructura accionaria original, las modificaciones fiduciarias y las cláusulas de protección patrimonial firmadas por sus fundadores. Adrián apretó la mandíbula. Vaya al punto. El abogado abrió el portafolio y sacó una carpeta azul. Con gusto. He venido a notificar formalmente a esta junta que cualquier votación celebrada sin autorización expresa del accionista mayoritario carece de validez. Mateo Duarte se inclinó hacia adelante. ¿Accionista mayoritario? Según los documentos internos, la presidencia familiar controla la mayoría. Ledesma asintió. La presidencia familiar administra, no posee. Adrián se puso de pie. Eso es absurdo. No, dijo el abogado. Es exactamente lo que su madre y su padre firmaron hace 34 años. Rebeca palideció. Adrián la miró. Mamá, ¿de qué está hablando? Ella abrió la boca, pero no dijo nada.
Ledesma colocó varios documentos sobre la mesa. Cuando la empresa fue fundada, la señora Rebeca Salvatierra tenía deudas heredadas de su padre. Para evitar que futuros acreedores afectaran el crecimiento de la constructora, se creó una sociedad patrimonial. El señor Ernesto Vargas aportó el capital inicial, sus bienes personales, su terreno heredado, sus ahorros y asumió los primeros créditos. Por esa razón, quedó registrado como propietario real del 72% de las acciones. Un murmullo recorrió la sala. Adrián sintió que el piso se movía bajo sus pies. No. Eso no puede ser. Ledesma continuó. La señora Rebeca recibió facultades administrativas y representación pública, pero nunca la propiedad mayoritaria. Durante años, el señor Ernesto permitió que ella ejerciera la presidencia ejecutiva por confianza familiar. La palabra confianza sonó como una condena. Adrián se volvió hacia su madre. ¿Es mentira? Rebeca tragó saliva. Por primera vez en años, su rostro perdió esa máscara impecable. Era una formalidad antigua. No pregunté eso, dijo Adrián, elevando la voz. ¿Es mentira? Ella no respondió. No hacía falta. El abogado sacó otro documento. Además, existe una cláusula de protección. Si cualquier miembro de la administración intenta transferir activos, vender acciones, cambiar proveedores estratégicos con conflicto de interés o excluir al propietario mayoritario de la supervisión, el señor Ernesto Vargas tiene derecho a revocar inmediatamente todas las facultades administrativas. Adrián apoyó las manos sobre la mesa. Mi padre no sabe nada de esto. La puerta volvió a abrirse. Esta vez entró Camila. Su rostro estaba rojo de haber llorado, pero su mirada era firme. Sí sabe. Detrás de ella, con pasos lentos, apareció Ernesto. La sala entera se puso de pie sin que nadie lo ordenara. Adrián se quedó inmóvil. Rebeca dejó caer la mirada. Ernesto entró sin prisa. Ya no sostenía el sombrero como un escudo. Lo llevaba bajo el brazo, con una dignidad silenciosa que hizo que incluso los más arrogantes bajaran la cabeza. Ledesma se acercó a él. Don Ernesto. Gracias, Samuel. Adrián intentó recuperar el control. Papá, esto es una locura. Tú no puedes aparecer ahora con documentos antiguos y destruir lo que hemos construido. Ernesto lo miró con una tristeza inmensa. Lo que hemos construido, repitió despacio. Hace una hora me sacaste de aquí como a un desconocido. Ahora dices hemos. Adrián se quedó callado. Ernesto avanzó hasta la cabecera de la mesa. Era el lugar que Adrián ocupaba siempre. Nadie le pidió que se sentara. Nadie se atrevió a impedírselo. Él apoyó la mano sobre el respaldo de la silla. Durante años pensé que la autoridad no debía imponerse. Pensé que un padre no debía recordarle a su hijo lo que había sacrificado por él. Pensé que el amor bastaba para mantener unida a una familia. Miró a Rebeca. También pensé que la confianza era más fuerte que la ambición. Rebeca cerró los ojos. Ernesto. No, dijo él con calma. Hoy no. Esa frase bastó para silenciarla. Luego miró a Adrián. Yo te di esta empresa para que aprendieras a cuidarla. No para que la usaras como espejo de tu vanidad. Yo la hice crecer, respondió Adrián, desesperado. Yo traje inversionistas, modernicé procesos, cerré contratos que tú jamás habrías conseguido. También inflaste facturas, dijo Ernesto. La sala quedó helada. Adrián palideció. ¿Qué? Ernesto abrió su viejo maletín de cuero y sacó varias carpetas. Contratos con Aceros Lubán. Propiedad de un amigo tuyo de la universidad.
Precios 38% por encima del mercado. Material rechazado en 2 auditorías independientes. Dejó otra carpeta sobre la mesa. Pagos a consultoría Nexo. Empresa creada hace 11 meses. Sin empleados registrados. Facturó servicios inexistentes por más de 8 millones. Otra carpeta. Despidos injustificados de empleados antiguos para reemplazarlos por recomendados de tus socios. Otra. Informes técnicos alterados en Santa Lucía. Mateo Duarte tomó uno de los documentos y se quedó pálido. Esto es grave. Adrián miró a su padre con una mezcla de miedo y rabia. ¿Me estuviste espiando? Ernesto negó lentamente. Te estuve dando oportunidades. La frase fue peor que una acusación. Camila, desde la puerta, lloraba en silencio. Adrián la vio. Camila, sal de aquí. No, respondió ella. Soy tu padre. Y él es el tuyo, dijo la joven. Pero eso no te importó cuando lo humillaste. Adrián abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Rebeca se levantó. Ernesto, podemos arreglar esto en privado. No hay necesidad de destruir a Adrián delante de todos. Ernesto la miró con cansancio. ¿Privado? Hace unos minutos permitiste que me echaran delante de todos. Fue un error. No, un error es olvidar una fecha. Un error es firmar donde no corresponde. Lo de hoy fue una decisión. Rebeca se acercó un paso. Es nuestro hijo. El rostro de Ernesto tembló apenas. Lo sé. Por eso todavía estoy de pie y no llamando a la policía. Adrián bajó la mirada. Por primera vez desde que había entrado a la sala, entendió que su padre no estaba actuando desde la venganza. Eso era lo que lo hacía más terrible. Ernesto no parecía disfrutar aquel momento. No había triunfo en sus ojos. Solo dolor, decepción y una dignidad que Adrián nunca había sabido imitar. El abogado Ledesma colocó el documento final frente a Ernesto. Don Ernesto, solo falta su firma para revocar formalmente las facultades ejecutivas de la señora Rebeca Salvatierra y del señor Adrián Vargas, suspender la votación de hoy y ordenar una auditoría externa completa. La pluma quedó sobre la mesa. Todos miraron la mano de Ernesto. Durante unos segundos, nadie habló. Ernesto pensó en el Adrián niño, con casco amarillo. Pensó en Rebeca joven, mirándolo bajo la lluvia en aquella primera obra. Pensó en las madrugadas, los sacrificios, las deudas pagadas, las comidas frías, los cumpleaños olvidados, las veces que había callado para no romper la familia. Luego pensó en el hombre que, una hora antes, había dicho: «Guardias, saquen a este hombre de mi oficina». Tomó la pluma. Firmó. El sonido de la punta sobre el papel fue pequeño, casi delicado. Pero para Adrián sonó como el derrumbe de un edificio entero. Ledesma recogió el documento. A partir de este momento, don Ernesto Vargas reasume el control mayoritario operativo de Vargas Constructora. Toda transferencia queda suspendida. Toda cuenta corporativa será auditada. Toda decisión ejecutiva requiere su autorización directa. Adrián cayó sentado. Rebeca se llevó una mano al pecho. Ernesto, por favor, piensa en la familia. Él la miró. Eso hice durante 38 años. Ella no pudo sostenerle la mirada. Mateo Duarte se levantó. Don Ernesto, cuenta con mi apoyo para la auditoría. Uno a uno, varios directivos asintieron. Algunos por lealtad. Otros por miedo. Otros porque, en el fondo, siempre habían sabido que la empresa se estaba pudriendo bajo una capa de lujo. Ernesto no sonrió. No quiero aplausos. No quiero homenajes. No quiero discursos.
Quiero la verdad. Luego miró a Adrián. Y tú, hijo, entregarás hoy mismo tu tarjeta de acceso, tu computadora corporativa y tu teléfono de la empresa. Mientras dure la auditoría, queda suspendido de todo cargo. Adrián levantó la vista, humillado. ¿Me estás echando? Ernesto respiró hondo. No. Te estoy haciendo lo que tú no hiciste conmigo. Adrián frunció el ceño. ¿Qué? Te estoy dando una salida con dignidad. Aquellas palabras lo golpearon más que cualquier insulto. Adrián se puso de pie lentamente. Durante un instante pareció que iba a gritar, a lanzar una amenaza, a culpar a todos. Pero al mirar alrededor comprendió que ya no tenía público para su arrogancia. Los mismos empleados que antes le obedecían ahora lo observaban como se observa a un hombre desnudo de poder. Caminó hacia la puerta. Al pasar junto a Camila, ella no se apartó. Hija. Camila lo miró con lágrimas. No sé quién eres hoy, papá. Adrián cerró los ojos. Esa frase fue la única que logró herirlo de verdad. Salió de la sala sin escolta, sin discursos, sin el ruido de sus zapatos seguros de antes. Ahora cada paso sonaba torpe, vacío. Rebeca quiso seguirlo, pero Ernesto la detuvo con una mirada. Tú te quedas. Ella se quedó. Por primera vez en décadas, obedeció. La auditoría comenzó esa misma tarde. Durante las semanas siguientes, Vargas Constructora vivió una limpieza dolorosa. Se descubrieron contratos falsos, desvíos de dinero, pagos a empresas fantasma y negligencias técnicas que pudieron haber terminado en tragedia. Algunos directivos renunciaron antes de ser interrogados. Otros intentaron negociar. Unos cuantos enfrentaron denuncias penales. Adrián no fue llevado a prisión de inmediato. Ernesto, fiel a su manera de entender la justicia, permitió que la ley siguiera su curso sin usar influencias para destruirlo ni para salvarlo. No intercedió. No manipuló. No llamó a jueces. No compró silencios. Solo entregó pruebas. Rebeca intentó hablar con él muchas veces. Una noche, en la casa de las Lomas, lo encontró guardando ropa en una maleta. ¿Te vas?, preguntó ella. Ernesto dobló una camisa con cuidado. Sí. Esta también es tu casa. Él sonrió tristemente. No, Rebeca. Esta casa dejó de ser mía mucho antes de que yo me diera cuenta. Ella se acercó. Ya no parecía la mujer invencible de antes. Sin la empresa, sin el control y sin la admiración de los demás, se veía simplemente cansada. Yo cometí errores. Ernesto cerró la maleta. Todos cometemos errores. Pero tú también callaste demasiado. Él la miró. Sí. Ese fue mi error. Confundí paz con silencio. Confundí amor con aguantarlo todo. Y tal vez, por callar tanto, permití que Adrián creyera que humillar a un hombre bueno no tenía consecuencias. Rebeca bajó la cabeza. ¿Me odias? Ernesto tardó en responder. No. Ella levantó los ojos con esperanza. Pero él añadió. Y esa es la parte más triste. Ni siquiera me queda odio. Solo distancia. Rebeca lloró en silencio. Ernesto tomó su maleta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, miró una vez más la sala, las fotografías, los muebles caros, los años congelados en marcos dorados. Luego se fue. No cerró con fuerza. No necesitaba hacerlo. Meses después, Vargas Constructora cambió. El nombre permaneció, pero el espíritu volvió a ser otro. Ernesto reinstaló a empleados despedidos injustamente, canceló contratos corruptos,
reforzó auditorías técnicas y creó un fondo de apoyo para trabajadores enfermos o accidentados. También ordenó que en la entrada principal se colocara una placa sencilla, sin oro ni mármol excesivo. Decía: una empresa no se construye solo con cemento, acero y dinero. Se construye con dignidad. Los empleados sabían quién había escrito esa frase. Camila empezó a visitar a su abuelo todas las tardes después de clases. A veces lo acompañaba a las obras. Se ponía casco, hacía preguntas, tomaba notas. Ernesto le enseñó a mirar las grietas, a escuchar a los obreros, a desconfiar de los presupuestos demasiado bonitos y de los hombres que hablaban mucho de liderazgo pero nunca saludaban al personal de limpieza. Abuelo, le dijo una tarde, mientras caminaban por una obra al atardecer. ¿Tú crees que mi papá va a cambiar? Ernesto observó el sol cayendo detrás de las grúas. No lo sé. ¿Quieres que cambie? Claro que sí. Es mi hijo. Camila guardó silencio. Pero cambiar no es perderlo todo, añadió Ernesto. Cambiar es aceptar por fin lo que hiciste cuando todavía tienes tiempo de reparar algo. Adrián tardó casi un año en buscarlo. Llegó una mañana lluviosa a la pequeña oficina que Ernesto había elegido en el piso de operaciones. No en la planta ejecutiva. Ya no llevaba trajes ostentosos. Había adelgazado. Tenía barba de varios días y una expresión que mezclaba vergüenza con agotamiento. Ernesto estaba revisando planos. Levantó la vista. Durante unos segundos, padre e hijo se miraron sin hablar. Papá, dijo Adrián. La palabra sonó distinta. Ya no como trámite. Ya no como costumbre. Sonó como una súplica. Ernesto dejó el lápiz sobre la mesa. Adrián. El hijo tragó saliva. No vengo a pedirte mi puesto. Ernesto asintió despacio. Bien. Tampoco vengo a justificarme. Otro silencio. Adrián apretó las manos. Vengo a pedir perdón. Ernesto no se movió. Adrián continuó. No sé cuándo empecé a despreciarte. Tal vez cuando creí que la educación me hacía superior. Tal vez cuando mamá me hizo sentir que tú eras parte del pasado. Tal vez cuando confundí dirigir con dominar. No lo sé. Pero lo hice. Te miré como si fueras menos. Y ese día en la sala de juntas. La voz se le quebró. Ese día no eché a un viejo de una oficina. Eché a mi padre. Y no hay una sola noche en que no escuche mi propia voz diciendo aquellas palabras. Ernesto cerró los ojos un momento. El perdón, descubrió, no era una puerta que se abría de golpe. Era una bisagra oxidada que dolía al moverse. Me hiciste mucho daño, Adrián. Lo sé. No solo a mí. A la empresa. A tu hija. A ti mismo. Lo sé. Ernesto se levantó despacio y caminó hasta la ventana. La lluvia resbalaba sobre el cristal. Cuando eras niño, querías construir conmigo. Adrián lloró en silencio. Todavía quisiera, si algún día me dejaras aprender desde abajo. Ernesto se volvió hacia él. Desde abajo significa sin cargo. Sin privilegios. Sin apellido como escudo. Sin oficina. Sin chofer. Sin autoridad sobre nadie. Adrián asintió. Lo acepto. Significa escuchar a los obreros que antes ignorabas. Significa revisar almacenes, cargar reportes, llegar temprano y no esperar aplausos. Lo acepto. Ernesto lo miró largo rato. No vio al director arrogante. Tampoco vio al niño inocente. Vio a un hombre roto, y por primera vez en mucho tiempo, quizá capaz de entender.
Entonces preséntate mañana a las 6 en la obra de Iztapalapa. Pregunta por Ramiro. Él te dirá qué hacer. Adrián parpadeó sorprendido. ¿Ramiro? ¿El guardia? Ahora es jefe de seguridad operativa. Se lo ganó. Adrián bajó la cabeza. Está bien. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Papá. Ernesto lo miró. Gracias. Ernesto no respondió de inmediato. Luego dijo. No me agradezcas. Demuéstralo. Adrián salió. Y aquella vez, a diferencia del día de su caída, nadie lo escoltó. Nadie lo humilló. Nadie lo señaló. Caminó solo, cargando algo más pesado que una derrota, la posibilidad de empezar de nuevo sin mentirse. Años después, Camila recordaría aquella historia como la lección más importante de su vida. No recordaría los documentos exactos, ni las cifras de la auditoría, ni los nombres de las empresas fantasma. Recordaría a su abuelo saliendo de un ascensor con el alma herida y volviendo a entrar en una sala de juntas sin levantar la voz. Recordaría que la verdadera autoridad no necesita aplastar. Recordaría que la dignidad de un hombre paciente puede parecer silencio durante años, hasta que un día se convierte en verdad. Ernesto nunca volvió a ser el hombre invisible. Tampoco se volvió cruel. Esa fue su victoria más grande. Porque pudo destruir a quienes lo habían humillado, pero eligió poner límites sin perder el alma. Pudo convertir el poder en venganza, pero lo convirtió en justicia. Pudo cerrar la puerta para siempre, pero dejó una rendija abierta para el arrepentimiento sincero. Una tarde, en el aniversario número 40 de Vargas Constructora, Ernesto subió al escenario del auditorio principal. Ya caminaba más lento, pero sus ojos tenían una luz tranquila. Frente a él estaban empleados, socios, obreros, ingenieros, secretarias, familias enteras. En la primera fila, Camila sonreía con orgullo. A su lado estaba Adrián, vestido con sencillez, sin cargo directivo todavía, pero con las manos marcadas por meses de trabajo real en obra. Ernesto tomó el micrófono. El público guardó silencio. Durante mucho tiempo pensé que construir era levantar edificios, dijo. Después entendí que lo más difícil no es levantar muros, sino sostener principios. Un edificio puede repararse si una columna falla. Una empresa puede salvarse si se corrige a tiempo. Pero una familia solo puede salvarse cuando alguien se atreve a decir la verdad antes de que el amor se convierta en costumbre y la costumbre en desprecio. Hizo una pausa. Sus ojos buscaron a Adrián. Nadie debe confundir la paciencia de una persona buena con falta de valor. Hay silencios que no nacen del miedo, sino del amor. Pero incluso el amor necesita límites. Incluso un padre tiene derecho a ponerse de pie. Adrián bajó la cabeza, emocionado. Ernesto miró ahora a Camila. Y si esta empresa sigue existiendo, quiero que sea para recordar que ninguna fortuna vale más que la dignidad de un solo ser humano. El auditorio se puso de pie. Los aplausos llenaron la sala. Ernesto no levantó los brazos como un vencedor. No sonrió como un hombre que había derrotado enemigos. Solo respiró hondo, con los ojos húmedos, sintiendo que por fin el peso de tantos años comenzaba a abandonar sus hombros. Al bajar del escenario, Camila lo abrazó. Estoy orgullosa de ti, abuelo. Ernesto cerró los ojos. Yo también de ti, mi niña. Adrián se acercó unos pasos. Dudó, como quien todavía no sabe si merece el lugar que desea ocupar. Ernesto lo vio. Y abrió un brazo. Adrián se quebró. Abrazó a su padre como no lo había abrazado desde niño. Sin orgullo. Sin máscara. Sin poder.
solo como un hijo que había perdido demasiado tiempo y al fin entendía el valor del hombre al que había despreciado. Ernesto no olvidó. Pero en aquel abrazo comprendió que la justicia no siempre termina con puertas cerradas. A veces termina con un límite firme, una verdad dicha a tiempo y una segunda oportunidad que no borra el pasado, pero impide que el futuro repita la misma herida. Desde entonces, cada vez que alguien nuevo entraba a Vargas Constructora y preguntaba por la placa de la entrada, los empleados contaban la historia del fundador. Decían que una vez su propio hijo lo echó de la oficina como a un extraño. Decían que minutos después todos descubrieron que aquel anciano humilde era el verdadero dueño de la empresa. Pero los que conocían bien la historia añadían algo más. Decían que Ernesto Vargas no recuperó su compañía el día que firmó aquellos documentos. La recuperó antes. En el instante exacto en que, humillado frente a todos, decidió no responder con odio. Porque ese día, aunque lo echaron por la puerta principal, salió con algo que nadie pudo quitarle jamás. Su dignidad.